Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 10. Capítulo 10. Un aldeano despreciable parecía como si el oponente simplemente hubiera aplastado el rayo con un suave agarre. Busca en Google para leer. Jerónimo ya estaba estupefacto. ¿Es esto siquiera un ser humano? Había pensado que obtener el poder del rayo ya era lo suficientemente fuerte, pero nunca esperó que hubiera algo aún más monstruoso. Obtuviste rayos, o mejor dicho, electricidad de alto voltaje, mediante una mutación, y esta mutación está claramente relacionada con la kriptonita. ¿Cómo lo hiciste? Eric le preguntó a Jerome, quien todavía estaba aturdido. Y Jerome tragó saliva, tartamudeando, sin saber qué responder. Eric. La débil voz de Clark llegó desde la distancia. Eric soltó a Jerome y se giró para mirar en dirección a Clark. Buena oportunidad. Al ver a Eric distraído, Jerome inmediatamente gritó interiormente. Su cuerpo estaba lleno del poder de arcos eléctricos plateados. ¡Zas! Con el impulso del rayo, huyó instantáneamente del lado de Eric. Al ver que la otra parte escapaba, Eric simplemente frunció el ceño levemente y no los persiguió. Ya había fijado a la otra parte. Mientras estuviera en Smallville, no podría escapar realmente de su control. Se arregló el cabello, se quitó la chaqueta, que había sido destruida en gran parte por el rayo, y caminó hacia Clark. Eric. Al ver a su hermano acercarse, Clark, quien había sido torturado en el marco de madera durante mucho tiempo, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Es muy doloroso, ¿verdad, Clark? Eric no tenía prisa por derribar a Clark. En cambio, observó su desorden con interés. Clark se arrepintió un poco ahora. ¿Por qué tuvo que ser Eric quien lo salvara? Este hermano travieso definitivamente se burlaría de él. Debería haber fingido estar mudo y no haber pedido ayuda a su hermano. Whitney lo hizo, ¿no? Al ver que Clark bajaba la cabeza y no decía nada, Eric extendió la mano y tocó el collar de kriptonita que colgaba de su cuello. No, no lo toques, Eric. Clark sabía que su hermano tenía el mismo físico que él y se debilitaría increíblemente si tocaba esa piedra verde. Esta cantidad de meteorito no puede amenazarme. En el momento en que tocó la kriptonita, los músculos del brazo de Eric se contrajeron inmediatamente sin control y su brazo se deformó visiblemente. La plantilla de Eric era Homelander. Lógicamente, no debería temer a la kriptonita, pero como estaba interpretando al hijo del kriptoniano, naturalmente no perdería esta laguna. Usando su gestión psicológica, plantó el pensamiento subconsciente de temer a la kriptonita en su mente, causando que su cuerpo reaccionara de manera antinatural cuando se enfrentaba a la kriptonita, como espasmos, tics y deformación muscular. Para cooperar con su subconsciente, cuando su cuerpo era afectado por la kriptonita y mostraba una reacción antinatural, incluso se contenía apropiadamente para mostrar un debilitamiento severo de su poder de combate. Si no se equivocaba, en el futuro tendría que enfrentarse a un montón de conspiradores. En lugar de dejar que esas personas buscaran minuciosamente debilidades, era mejor fabricar una falsa debilidad para engañar a sus enemigos. Este fue también el motivo por el que Eric se esforzó tanto. Este es el collar de lana, ¿no? Sosteniendo el collar en su mano, Eric ignoró el daño que la kriptonita le causó a su cuerpo y miró a Clark con una media sonrisa. No esperaba que tú, Clark, acabarás de salvar al novio de Lana, y luego los dos se unieran para gastarte una broma. ¿No es esto pagar la bondad con enemistad? Lana no sabe nada de esto. Fueron Whitney y esos chicos del equipo de fútbol quienes lo hicieron. Clark, liberado de la opresión de la kriptonita, recuperó su fuerza, arrancó las cuerdas en unos pocos movimientos, saltó de la cruz y, recuperando el aliento, le explicó a Eric. ¿De verdad? ¿Necesitas mi ayuda? Por ejemplo, darles una lección a esos chicos del equipo de fútbol, arruinarles la carrera o dejar que prueben el sabor del espantapájaros. Eric comenzó a bromear nuevamente con su hermano mayor tacaño. Por supuesto, no fue del todo una broma. Después de todo, Clark era su pariente, y al elegir a Clark para humillarlo como el espantapájaros, esos muchachos del equipo de fútbol podrían haber tenido la intención de provocarlo. Como era una persona de mente estrecha, no le gustaba especialmente que lo provocaran. No. Eric, puedo ocuparme de mis propios asuntos. Clark conocía los métodos de su hermano y se negó inmediatamente. Tranquilizándose, vio el torso desnudo de su hermano, igual que el suyo, y le preguntó a Eric con sospecha. ¿Tu ropa, qué pasó ahora?
Había visto el relámpago en el lejano campo de maíz y había sentido las violentas vibraciones en el aire. Nada, solo me encontré con otro tipo desafortunado como tú. Lávate bien antes de irte a casa. Te ves así, y será difícil para mamá y papá no darle demasiadas vueltas. Tan pronto como terminó de hablar, Eric activó su supervelocidad. Estallido. Las ondas de aire se propagaron violentamente hacia afuera. La figura de Eric desapareció rápidamente ante sus ojos. Clark se quedó quieto por un momento, se limpió la pintura del pecho y suspiró con desaliento. Pete tenía razón. Efectivamente se había convertido en el espantapájaros de ese año. Al día siguiente, temprano por la mañana. En la entrada de la escuela secundaria de Smallville, Pete tiró nerviosamente a Clark hacia un rincón desierto, miró a la izquierda y a la derecha y luego susurró. ¿Quieres decir que te convertiste en el espantapájaros anoche? Sí, Whitney y su pandilla lo hicieron, asintió Clark con impotencia. Al principio no quería decir nada, pero Pete, su mejor amigo, se había estado quejando de que no se había presentado con Eric en el lugar acordado ayer por la tarde. Para explicarle a su amigo solo pudo decirle el motivo de su ausencia. Está bien, ahora estoy de acuerdo con Chloe. ¿Qué? No debiste haber impedido que Eric atacara a Whitney ayer, aunque me hiciste ganar $5, Clark, todavía tengo que decir esto. Pete parecía que estaba defendiendo a Clark. Hey. Chloe, la reportera de The Torch, saludó a los dos. Chloe, con una mochila de lona y una taza de café en la mano, parecía estar de buen humor. Clark, Pete, escuché otra noticia sobre el equipo de fútbol. Escuché que el entrenador Bat apoyó a sus jugadores para que hicieran trampa en los exámenes parciales, y cuando un jugador lo denunció a la escuela, el entrenador Bat lo amenazó. Parece un tema candente, asintió Pete. ¿Qué te parece si el título de este informe es el equipo de fútbol? ¿Las trampas del entrenador Watt? ¿Qué te parece? Creo que deberías reducir tu dependencia de los capuchinos. Clark no respondió directamente, señalando la taza de café en la mano de Chloe y burlándose de ella. Mientras hablaban, sonó el teléfono de Chloe. Chloe, que estaba riendo, abrió su teléfono y quedó inmediatamente atónita por el contenido del mensaje. Oye, Chloe, ¿qué pasó? Al ver que la expresión de Chloe cambiaba, Pete le preguntó rápidamente. Dan Brown está muerto. ¿Dan Brown? Dan Brown, un miembro del equipo de fútbol, el chico que me lanzó el balón ayer y recibió un dulce golpe de Eric, fue encontrado muerto en su casa esta mañana. Comentario 1. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Te detendré. Por la tarde, Clark regresó a casa con la mente cargada de preocupaciones. El distribuidor obtiene 5 puntos. La factura de alimentación de este mes vuelve a superar el presupuesto. Marta y Jonathan estaban calculando los gastos recientes, pero por su tono, no parecía muy optimista. Marta operó la calculadora y dijo, agrega otros 2 para el préstamo de la casa, y luego está el costo de reparación de la cosechadora. Después de calcular todos los gastos de la casa, Marta miró a Jonathan con expresión de impotencia. La situación de este mes es peor que el mes pasado. Al otro lado, Eric hojeaba el periódico y dijo sin levantar la cabeza. Son un total de $54.501.38. Después de calcular las facturas de sus padres, Eric levantó la vista y le preguntó a Jonathan. ¿Está mal? Peor de lo que imaginábamos. Parece que tendremos que pedir un préstamo. Jonathan estaba preparando café y le explicó a Eric. Hola, papá, mamá, Eric. Clark, que había estado de pie junto a la puerta escuchando durante un rato, se recompuso y los saludó. Hola, Clark. Jonathan colocó casualmente el café sobre la mesa y saludó a su hijo mayor. Papá, ¿tenemos que pedir un préstamo? Clark dejó su mochila y preguntó preocupado. Eso parece. Pero el interés del préstamo nos hará y Clark no creía que fuera una buena idea. Quizás pueda ayudar. Sentía que era su responsabilidad ayudar a sus padres a resolver sus dificultades. Si no voy al instituto y participo directamente en competiciones deportivas profesionales, y luego me convierto en patrocinador, puedo hacerme rico. Clark dejó de hablar antes de terminar, al ver las miradas extrañas que le daban sus padres y Eric. Está bien, solo estaba tratando de animarte. La expresión de Clark estaba ligeramente abatida. Clark, tu padre y yo queremos ver tu cara en una caja de cereales, pero preferimos que termines tus estudios primero. Marta sintió que la idea de su hijo mayor era peligrosa. Lo mismo le digo a Eric. Ustedes dos ya han ayudado mucho. El trabajo que completaron en la granja el último trimestre equivale al de 7 u 8 adultos.
Marta dijo, mirando a Eric a su lado, elogiándolos mientras les advertía que nunca pensaran en abandonar la escuela. Cuando la cena estaba a punto de terminar, Clark miró a Eric con una expresión extraña y le preguntó. Eric, ¿sabes qué pasó con el equipo de fútbol? ¿Qué pasó? Eric levantó la mirada y preguntó, fingiendo ser ignorante. La noticia de la muerte de Dan Brown se había extendido por toda la escuela, por lo que Eric naturalmente sabía lo que quería preguntar. ¿Es el equipo del entrenador Bat? Marta estaba revolviendo la ensalada de frutas y se interesó cuando Clark mencionó el equipo de fútbol. Jonathan también fue alumno del entrenador Bat. Recuerdo que su puesto era de corredor, ¿verdad? Jonathan. Sí, el número 32 era el corredor, pero no es un recuerdo agradable para mí. Jonathan claramente no quería hablar de sus años en el equipo de fútbol. Tomó un sorbo de leche caliente y le preguntó a Clark. Entonces, ¿qué le pasa al equipo del entrenador Bat? Un miembro del equipo llamado Dan Brown lamentablemente murió ayer. Clark miró a Eric, aparentemente tratando de discernir algo del rostro de su hermano menor. Pero para su decepción, Eric continuó concentrado en su cena, aparentemente desinteresado en lo que estaba diciendo. Oh, esa es una noticia realmente triste. Marta dejó la ensalada de frutas sorprendida. ¿Encontró la policía alguna pista y atrapó al asesino? Todavía no, pero oí que Dan Brown tenía señales de quemaduras de alta temperatura por todo el cuerpo. ¿Electrocución o quizás quemaduras por alguna fuente de calor? Sloe metió los detalles específicos. Clark transmitió la noticia que había escuchado de su mejor amigo. El tema tan delicado hizo que la cena en casa de los Kent fuera algo sombría. Después de que Marta expresara sus condolencias por Dan Brown, rápidamente cambió de tema a los problemas agrícolas. Después de cenar, Eric regresó a su habitación. Toc, toc, toc. Antes de que pudiera sentarse, alguien llamó a la puerta. Eric, soy yo. La voz de Clark sonó desde afuera. Rara vez vienes a mi habitación, Clark. Eric abrió la puerta para dejar entrar a Clark. ¿Cuándo fue la última vez? Déjame pensarlo, fue cuando dañaste accidentalmente el equipo deportivo de la escuela, no tenías dinero para pagarlo y no querías que nuestros padres se enteraran, así que viniste a pedirme ayuda. Eric sacó una silla de su escritorio y se sentó, frente a Clark. ¿Esta vez rompiste accidentalmente un equipo aún más caro en el gimnasio? No se trata de pedir dinero prestado, se trata de Dan Brown. La expresión de Clark era seria. Miró directamente a Eric. ¿Tiene algo que ver contigo la muerte de Dan Brown? ¿Por qué preguntas eso? Las cejas de Eric se crisparon. Tuviste un conflicto con Dan Brown en la escuela antes, y tu relación con el equipo de fútbol siempre ha sido mala. ¿Sospechas de mí solo por esas razones? Clark, ese no es un argumento convincente. Y, la expresión de Clark cambió ligeramente. Dudó unos segundos. ¿Es porque Whitney y los demás me eligieron como espantapájaros, tú? Clark. Eric lo interrumpió. Pareces pensar que soy el tipo de persona que busca venganza tras bastidores, pero lo siento, la mayoría de las veces me da pereza actuar. Prefiero esperar a que se autodestruyan. ¿Autodestruirse? Clark negó con la cabeza. No creo que la muerte de Dan Brown fuera un suicidio. Está bien, ahora dudo seriamente de la impresión que tienes en tu mente. Eric suspiró, mostrando deliberadamente una mirada de decepción. Clark, parece que en tu mente, soy el tipo de existencia que puede destruir el cuerpo de una persona en cualquier momento. Clark frunció el ceño ante la acusación de su hermano. De hecho, Eric, siempre te has estado escondiendo. ¿Escondiéndome? Sí. Nunca me explicas de dónde sale ese dinero que llevas encima, nunca me dices por qué vas a Metrópolis tan de noche, y nunca me dices por qué hueles a sangre. El tono de Clark era un poco agitado, pero aún así contuvo su ira. Gánsteres, robos, tiroteos, siempre me he preguntado qué has estado haciendo en Metrópolis y si esas palabras podrían estar relacionadas contigo. No se lo diré a papá ni a mamá, como no acabo de decir que escondes una gran suma de dinero que podría resolver al instante la crisis de deudas de nuestra familia si la descubriera. Guardaré silencio, pero eso no significa que no piense mucho en ello. Nunca me has tratado como a tu hermano. Eric. Tú tienes talento, y yo soy un poco torpe, pero, sé cómo hacerlo correcto. Y no puedo estar seguro de si tú harás lo incorrecto. El tono de Clark estaba lleno de enojo y preguntas. Realmente necesitamos comunicarnos más, Clark. Eric no esperaba que Clark tuviera un prejuicio tan profundo contra él. Pero le dio pereza explicarlo y dijo directamente.
Sin embargo, tienes cosas más importantes que hacer. Mañana es el baile de bienvenida, una de las reuniones más importantes del equipo de fútbol. Si yo fuera el asesino, sin duda encontraría la manera de eliminarlos a todos. Te detendré. El tono de Clark se volvió aún más decidido. Parecía haber llegado a la conclusión de que Eric era el cerebro del asunto. Sí, lo espero con ansias. Comentario 1. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Enfrentamiento con el reportero. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Después de que Clark se fue, Eric se quedó de pie junto a la ventana, murmurando para sí mismo mientras miraba la noche afuera. Había pensado que sus acciones privadas eran lo suficientemente secretas, pero no esperaba que Clark lo supiera tan claramente. Sin embargo, esto es normal. Nunca tuvo la intención de esconderse de Clark. Con sus habilidades extraordinarias que se estaban despertando gradualmente, descubrir su paradero no fue difícil. Ir a Metrópolis tarde por la noche y regresar con un ligero olor a sangre era algo que de hecho hacía a menudo antes. A medida que la plantilla Homelander fue revelada y su fuerza aumentó continuamente, un impaciente Eric fue con frecuencia a Metrópolis para desahogarse. Esos criminales y gánsteres se convirtieron en los desafortunados objetivos para que él desatara su poder. No tenía ningún deseo de convertirse en un superhéroe y defender la justicia. Simplemente el poder de combate a estos tipos justificaba su intervención. Por supuesto, mientras desahogaba su poder, también tomó convenientemente algunos Franklins. Esta fue también la razón por la que Clark dijo que tenía mucho dinero. La muerte de Dan Brown fue obra de ese espantapájaros llamado Jerome, ¿verdad? Sentado en su escritorio, Eric dejó de lado el asunto de Clark y pensó para sí mismo. No sintió ningún arrepentimiento ni simpatía por la muerte del miembro del equipo de fútbol. La trama que se desarrolla en Venganza y Muerte, donde un idiota con cerebro musculoso es asesinado por un fantasma vengador que regresa, le interesó mucho. En cuanto a detener a Jerome, en ese momento no tenía ningún interés en eso. El baile de graduación de mañana. Al darse la vuelta, los labios de Eric se curvaron ligeramente mientras miraba la noche brumosa. Podría ser una magnífica actuación. Estoy realmente deseando que llegue. Al día siguiente, temprano por la mañana. La escuela secundaria de Smallville estaba llena del aroma de las hormonas juveniles. La llegada del baile de bienvenida inquietó a todos los estudiantes. Las chicas, soñando con el baile, se sentaban en pequeños grupos discutiendo sobre sus compañeros de baile, mientras los chicos se apresuraban a invitar a sus citas de baile en el último tiempo restante. Un ambiente tenso y entusiasta envolvió a todos los estudiantes. Hola, Eric. Justo cuando Eric cerró la puerta de su casillero, escuchó una voz femenina detrás de él. Al darse la vuelta, vio que era la mejor amiga de Clark. La reportera de The Torch, Zoe. Con el pelo rubio corto, sosteniendo un libro en una mano y un café en la otra, Zoe saludó a Eric. Buenos días, Eric. Zoe. Zoe Sullivan, reportera y editora jefe de The Torch. Es la primera vez que hablamos sin Clark presente, ¿verdad? Zoe dijo con una sonrisa. Parecía estar de buen humor. ¿LFFG ocurre algo? Eric no estaba muy familiarizado con este peculiar reportero. Solo sabía por Clark que ella era una chica con una gran curiosidad. Él, a quien siempre le disgustaron los problemas, siempre se mantuvo alejado de la gente con una fuerte curiosidad. Si a la persona se le añadiera la etiqueta de reportero, su desinterés aumentaría en otro nivel. ¿Podemos hablar? Solo te tomará un ratito y podemos terminar antes de clase. Zoe preguntó con anticipación en sus ojos. Se trata de Clark. Quizás temiendo que Eric se negara, Zoe añadió otra frase. Eric dudó por un segundo, luego asintió, aceptando la petición de Zoe. En la oficina de The Torch, Zoe ordenó brevemente el escritorio repleto de papeles, haciendo que la oficina pareciera lo más ordenada posible. ¿Necesitas café? No, gracias. Bueno. Zoe asintió, su expresión algo antinatural. Ella sentía cierta admiración por Eric, un chico atractivo que, si bien no era especialmente intelectual, seguía siendo atractivo. A Zoe, a quien nunca se le había confesado ningún chico ni había tenido una cita, le faltaba cierta confianza en sí misma. Eric examinó los muebles circundantes, centrando su atención en las montañas de periódicos apiladas en la estantería. Estos son los años más recientes de la antorcha, le explicó Zoe proactivamente a Eric. ¿La antorcha? ¿Tienes periódicos del baile de bienvenida de hace 3 años? Eric le preguntó a Zoe.
Aunque le sorprendió que le interesaran periódicos viejos de hace 3 años, Sloe asintió. Por supuesto, los encontraré para usted de inmediato. La decidida Sloe le entregó rápidamente una pila de periódicos a Eric. El día de la llegada a casa fue el 21 de abril, y estos son los periódicos de abril de hace 3 años. Si el diseño les parece diferente al de ahora, no se sorprendan, porque yo no era el editor jefe de The Torch en aquel entonces. Sloe hizo un comentario juguetón. Pero al ver a Eric todavía con cara de póker, sintió la necesidad de suspirar. Eric tomó sin expresión alguna los periódicos de la abatida Sloe y rápidamente encontró el informe sobre Jerome. Jerome, un estudiante que desapareció hace 3 años, fue elegido como el espantapájaros y atado en un maizal durante la noche, para luego desaparecer misteriosamente al día siguiente. Recuerdo que este incidente causó una gran conmoción en su momento. Jerome participó una vez en la Copa de Física Apt y fue el único estudiante de la preparatoria Smallville en ganar un premio excepcional. Sloe vio que la mirada de Eric se posaba en el informe sobre Jerome y le contó la información que sabía. Asintiendo, Eric hojeó la información del periódico y luego se lo devolvió a Sloe. El periódico afirmó que había sido hospitalizado por radiación de meteorito cuando era niño y que era un experto en física. Parece que la mutación de Jerome está estrechamente relacionada con la kriptonita, y podría haber encontrado una forma de obtener energía usando kriptonita. Eric, sumido en sus pensamientos, fue interrumpido por el reportero. Clark siempre pensó que la muerte de Dan Brown estaba relacionada contigo. ¿Es cierto? Sloe le preguntó directamente a Eric. Tal vez. Eric ni lo negó ni lo admitió. En términos generales, una respuesta incierta implica más bien un significado de no quiero responder. Sloe parpadeó. Entonces, Eric, ¿tú tampoco quieres responder? ¿Qué opinas, Sloe? Eric replicó. Mi opinión es diferente a la de Clark. Claro, no es porque hayas disciplinado previamente a Dan Brown, quien me asesinó, así que estoy de tu lado. Sloe volvió a colocar el periódico en la estantería con destreza. Sospecho que el entrenador Bat es el asesino. El entrenador Bat ha estado claramente anormal últimamente, y hay indicios de que castiga físicamente a los estudiantes. Quizás Dan Brown era el informante, así que el entrenador Bat lo perseguiría. No importa, dejemos de lado el asunto del entrenador Bat por ahora. Clark cree que sin duda intentarás algo en el baile de esta noche, y te detendrá. Así que, para limpiar tu nombre, ¿vas a ir? Sloe le preguntó solemnemente a Eric. ¿Por qué no? Las breves palabras de Eric expresaron su actitud. ¿Por qué siento que poco a poco estás atrayendo a Clark a un conflicto contigo? Sloe frunció el ceño ligeramente, expresando su intuición femenina. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 13. Capítulo 13. El primer dolor insoportable de la vida. Cuando Chuloe y Pete entraron al salón de baile, la primera sensación que tuvieron fue de encanto. Las muchachas llevaban diversos vestidos exquisitos de encaje, gasa o seda, que crujían al moverse. Vestidos largos, tacones altos, deslumbrantes vestidos de noche blancos, fajas decorativas y brillantes zapatos de cuero negro formaron el hermoso escenario del baile de bienvenida. Sloe, solo sé bailar el jitterbug. ¿Crees que me abuchearán? Pete, vestido formalmente, le preguntó a su compañera de baile Sloe con cierta preocupación. ¿Qué jitterbug? Mi abuelo me enseñó. Es el tipo de baile en el que cruzas los brazos y haces movimientos cosacos clásicos, y es tan salvaje que puedes caer fácilmente. Pete le explicó casualmente a Sloe mientras miraba la pista de baile. Como sea, creo que tu baile tonto será un tema de burla para esos chicos, igual que los tirantes del sujetador expuestos y los granos de las chicas. Sloe, distraída, replicó con lengua venenosa. ¿Clark y Eric no vinieron al baile? Después de buscar en el salón de baile, Sloe le preguntó a Pete con el ceño ligeramente fruncido. Quizás esté esperando a Eric afuera. Después de todo, siempre le han preocupado sus malas intenciones. Entonces salgamos y encontrémoslos. Sloe inmediatamente sacó a Pete. Está bien, pero mi baile podría arruinarse. Tienes que pensar en cómo me vas a compensar. Pete se quejó, recogiendo el recuerdo de fiesta preparado en la mesa redonda del salón de baile. Frutos secos mixtos del jardinero. En el gimnasio, no lejos del salón de baile de la escuela, Eric estaba parado en el medio de la cancha de baloncesto. La luz de la luna entraba por la ventana, formando una línea divisoria de luz y sombra en el suelo. Clark, sal. Me has estado siguiendo todo este tiempo, intentando impedir que vaya al baile, ¿verdad?
Tan pronto como Eric terminó de hablar, una ráfaga de viento repentinamente sopló a través del gimnasio. Clark apareció detrás de Eric. Clark, con una expresión inusualmente seria, estaba listo para usar la fuerza para detenerlo. Eric, no dejaré que vuelvas a lastimar a nadie. Clark apretó los puños con fuerza. ¿Necesitas ayuda? Eric se giró y miró a Clark con una leve sonrisa. Muy bien, Clark, ¿cómo vas a ayudarme? Ven a casa y luego confiésame todo. Mamá, papá y yo podemos ayudarte. Aunque Clark creía que la muerte de Dan Brown estaba relacionada con Eric, no tenía intención de enviar a su hermano a prisión. Sintió que entre su hermano y Dan Brown podría haber razones ocultas que él desconocía. ¿Sabes, Clark? Desde que éramos pequeños, generalmente no has sido tú quien podía persuadirme. Suspirando, Eric fingió impotencia. La evaluación previa que la reportera Chloe hizo de él atrayendo a Clark paso a paso hacia un conflicto con él no era del todo infundada. La plantilla Homelander de Eric se había desbloqueado en un 70% y la razón por la que no podía seguir desbloqueándose era porque no podía romper sus grilletes. No importaba cuánto entrenara, llevara su cuerpo al límite con un entrenamiento loco o se perfeccionara en el combate real, el progreso de desbloqueo de la plantilla no se movía. La razón de esto fue la falta de enfrentarse a enemigos poderosos o peligros insuperables para liberar el mayor potencial de su cuerpo. Aunque Clark, como kryptoniano, tenía mayor potencial que él, la mayoría de sus habilidades estaban subdesarrolladas. Si pelearan con normalidad, definitivamente no sería su oponente. Clark, que creía que él era el asesino, seguramente haría todo lo posible, y su posible arrebato podría causarle suficientes problemas. Además, cuando un dios entre los hombres lleno de prejuicios y de ira provoca un resultado irreversible debido a sus propios errores, ¿puede todavía ser llamado un dios? Eric, en un momento de humor retorcido, quiso ver cómo su hermano mayor tacaño afrontaría el primer dolor insoportable de su vida. En cuanto a las vidas de esos cabrones del equipo de fútbol, a él no le importaba en absoluto. Clark, ¿crees que soy el asesino porque tu corazón está lleno de prejuicios? Eric alzó la voz, hablando con entonación. Porque mi cuerpo te da mala espina, porque soy yo el que parece ignorar la vida de los demás, porque tengo conflictos con el equipo de fútbol, así que soy el asesino. Tu ira y tus prejuicios te hacen pasar por alto muchos más problemas fatales. Si quieres ser quien protege y muestra compasión, entonces debes aprender a ser más inteligente. Estallido. El huracán provocado por el puño atravesó el aire, produciendo un violento estallido. El aire circundante se desgarró instantáneamente. Clark no esperaba que Eric lo atacara de repente. No pudo reaccionar a tiempo y recibió un golpe en el pecho. ¡Puaj! Clark dejó escapar un doloroso gemido y salió volando hacia atrás. Como una pelota de béisbol, se estrelló con fuerza contra la pared. La dura pared al instante desarrolló innumerables grietas, extendiéndose hacia afuera como una telaraña. El polvo y los escombros de la pared caían con un crujido. Le dolía tanto el pecho que apenas podía respirar, y sus ojos estaban siendo asaltados por oleadas de débil conciencia negra. Clark, agarrándose el pecho, se deslizó lentamente por la pared. Al segundo siguiente, la supervelocidad de Eric se activó y lanzó otro puñetazo hacia la barbilla de Clark. El golpe rápido y pesado se convirtió en un rayo literal. Clark, habiendo reaccionado, bloqueó con su brazo y aprovechó el retroceso para moverse hacia atrás, escapando del rango de ataque a una velocidad no menor que la de Eric. Los ataques de Eric continuaron como un aguacero torrencial, acercándose, y luego un barrido de patada alta con revés. El objetivo era el abdomen de Clark. Eric, que perfeccionó constantemente su condición física y estudió varias técnicas de combate, incluso si su velocidad y fuerza se equipararan a las de Clark, este último no sería su oponente. Es más, Clark acababa de despertar, y su velocidad y fuerza eran muy inferiores a las suyas. Estallido. Esta vez, Clark no optó por esquivar. Ante el forcejeo cuerpo a cuerpo de Eric, optó por responder con fuerza. Apretando los dientes, extendió el brazo. En cuanto hizo contacto, sintió una poderosa oleada de fuerza que se dirigía hacia él. Una fuerza feroz, como cientos de metros de olas oceánicas elevándose en un instante, asaltó el cuerpo de Clark. Los puños chocaron entre sí, y el aire circundante emitió un doloroso gemido por el impacto. Clark salió volando. Con un fuerte clam, su cuerpo se estrelló fuertemente contra el aro de baloncesto. El aro de baloncesto de metal, que posee una durabilidad súper dura, se deformó por el impacto de Clark y la barra de metal se dobló en un ángulo de 90 grados.
Clark se cayó del aro de baloncesto y se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. ¡Puaj! Clark, tendido de espaldas en el suelo, dejó escapar un doloroso gemido. Su conciencia se desdibujaba en oleadas y cada músculo de su cuerpo sentía dolor. Mientras tanto, en un rincón desapercibido, Sloe y Pete, escondidos fuera de la ventana del gimnasio, estaban completamente atónitos. ¿Qué fue esto? Estos ataques, que ni siquiera el ojo desnudo podía captar, hacían temblar el aire y el rugido de la carne chocando con el metal, había superado por completo el reino de los humanos. ¿Son todos los miembros de la familia Kent así de anormales? Especialmente Rick, quien claramente no parecía tan fuerte como su hermano, pero pudo suprimir a Clark por completo, evitando cualquier contraataque. Al ser testigos por primera vez de un método de ataque que desafiaba el sentido común humano, el dúo cayó en un pánico inmenso. Comentario 1. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Danza sangrienta. Clark luchó por un momento, luego finalmente se levantó del suelo. Con cada respiración que tomaba, un dolor incontrolable le atravesaba el pecho. Había pensado que con los cambios en su cuerpo durante este periodo, su fuerza había aumentado a un ritmo asombroso, y la brecha entre él y Rick se estaba reduciendo constantemente. Pero después de este intercambio, la brecha seguía siendo tan grande. ¿Su talento fue realmente inferior al de Rick para siempre? Clark, jadeando pesadamente, estaba lleno de emociones fluctuantes. Habiéndose desarrollado relativamente tarde, siempre había creído que su talento era mediocre. En ese momento, nunca podría haber imaginado hasta qué punto su talento de hijo del kryptoniano se volvería formidable en el futuro. En este momento, Clark estaba lleno de nada más que frustración. Dejando a un lado su grave sensación de derrota, Clark miró a Eric, que permanecía inexpresivo a un lado. Tienes razón, Eric. Puede que no sea lo suficientemente inteligente, pero siempre sé lo que hago. Esa es nuestra mayor diferencia. Clark utilizó toda su fuerza para arrancar un poste de metal del aro de baloncesto. Acompañado por un ruido metálico que hizo que a Sloe y Pete les hormigueara el cuero cabelludo, Clark rugió y cargó hacia Eric. ¡Oro! El equipo de metal se balanceó desde un lado hacia Eric. Se escuchó un silbido, un rugido agudo y tembloroso como si surgiera del aire mismo. Esta vez, la velocidad de Clark superó por mucho la anterior, apareciendo ante Eric como un destello. Sin tiempo para esquivarlo, Eric instintivamente disparó rayos carmesí desde sus ojos. Visión de calor, capaz de penetrar cualquier cosa existente y poseer una energía inmensa, brotó de sus ojos. Chisporrotear. El poste de metal, que contenía toda la fuerza de Clark, fue derretido por la visión de calor de Eric. El poste de metal de varios metros de largo se derritió hasta quedar reducido a solo 12 pulgadas por la altísima temperatura de Arc-Vision en cuestión de segundos. El ataque de Clark falló, pero no se retractó. En lugar de eso, lanzó el palo de metal hacia la cabeza de Eric. Eric dio un paso atrás, esquivando por poco el ataque de Clark. Pero el hijo del kryptoniano, cuya velocidad había aumentado un poco, parecía estar siguiendo un código de trampa, para poder seguir el ritmo de Eric. Un puño levantado aterrizó de lleno en el pecho de Eric, enviándolo a volar hacia atrás. Estallido. Esta vez, el objeto que hizo temblar ligeramente el suelo fue Eric. Aunque oleadas de dolor le recorrieron la espalda, Eric, tendido en el suelo, se sintió inesperadamente bien. ¿Debería decirse que realmente era un kryptoniano, poseedor de infinitas posibilidades? Había logrado un gran avance en tan poco tiempo. Su velocidad y fuerza habían aumentado enormemente y ya había comenzado a adaptarse a su ritmo de batalla. Si no hubiera poseído visión de calor, probablemente habría sido decapitado ahora mismo. Pero es bueno. Solo este tipo de batalla podría ayudarlo a desbloquear el progreso de la plantilla Homelander. Eric respiró profundamente y se levantó del suelo. Muy bien, Clark. La ira te hará más fuerte, pero no mejorará tu racionalidad en lo más mínimo. Eric, siguiendo jugando al asesino sospechoso, continuó provocando a la otra parte. Al segundo siguiente, activó su supervelocidad y corrió instantáneamente hacia Clark. Clark no se quedó atrás y rápidamente se dirigió hacia su hermano menor. El aire explotó con un estruendo y sus puños chocaron, haciéndolos retroceder. Aprovechando la oportunidad, Eric presionó ambas manos contra el cuello de Clark y el suelo se agrietó bajo sus pies. Usando su inmensa fuerza, agarró directamente los hombros del otro y lo lanzó hacia atrás. Auge. Se abrió un gran agujero en la pared del gimnasio y los dos continuaron avanzando con un impulso constante.
Acompañado por un rugido ensordecedor, el polvo voló por todas partes. Oh. Pete cerró la boca, que estaba abierta de par en par por el asombro, y miró a Chloe, igualmente sorprendida. Me recuerda a la pelea con mi hermano. Supongo que a sus ojos, es como una pelea de hormigas. Chloe ignoró el comentario juguetón de Pete y una expresión de ansiedad apareció en su rostro. Tenemos que encontrar una manera de detenerlos. ¿Detenerlos? Pete tragó saliva. No tengo esa habilidad. Cualquiera de sus golpes podría enviarme a conocer a mi abuelo. Gran auditorio. El baile había llegado a su clímax. Los guías de la Asociación de Estudiantes de Honor estaban recogiendo papeletas de los estudiantes presentes. La votación para elegir al rey y la reina del baile fue la parte más esperada del baile de bienvenida para todos. Los profesores encargados de supervisar las papeletas comenzaron a contar los votos y la banda en el escenario central tocó una agradable música de relleno. Todos esperaban nerviosos que los profesores de las urnas anunciaran los resultados finales. La diosa de Clark, Lana, agarró fuertemente la mano de su novio Whitney, sus músculos abdominales y de la espalda se tensaron. Aunque sabía que la probabilidad de que ella y Whitney fueran elegidas era alta, todavía no podía controlar su nerviosismo. Golpear. En el auditorio excesivamente silencioso, de repente se escuchó un ruido fuerte. Los estudiantes asustados miraron en dirección al sonido. La puerta del gran auditorio se cerró de golpe y una figura apareció en la sombra de la entrada. Ante la repentina aparición de un invitado no invitado, los estudiantes en el auditorio se quedaron paralizados por un momento. Oye. ¿Quién eres? ¿Estás aquí a propósito para causar problemas? Tommy, un jugador de fútbol alto y corpulento que estaba más cerca de la entrada del auditorio, dio un paso adelante con tristeza y empujó a la otra persona. Pensó que la otra persona era alguien que intentaba interrumpir el baile deliberadamente. Cada semestre, había individuos a quienes no se les permitía asistir al baile y venían deliberadamente a causar problemas. Así, cada año, los futbolistas más populares y que buscaban llamar la atención eran los responsables de la seguridad del baile. Hoy, Tommy y otros miembros del equipo de fútbol fueron responsables de la seguridad en el lugar. Tan pronto como Tommy tocó a la otra persona, una luz blanca cegadora brilló ante los ojos de todos. Entonces Tommy cayó de rodillas con un ruido sordo. Su rostro estaba mortalmente pálido y la sangre brotaba de su nariz. Bajo la mirada aterrorizada de todos, Tommy se desplomó y rodó hasta el suelo. Después de un momento de silencio, gritos desgarradores de terror estallaron en el auditorio. La multitud caótica corrió inmediatamente hacia las ventanas, la puerta principal y las rutas de escape. El invitado no invitado, que había acabado con Tommy de un solo golpe, dio 2 pasos hacia adelante, revelando su verdadera identidad. Jerome. Jerome se quedó en la entrada, sin hacer ningún movimiento, su rostro lleno solo de burla. Los asistentes al baile empujaron con fuerza las puertas, pero las salidas de emergencia no se movieron. Cada vez más gente se apiñaba en las puertas y los que habían corrido primero estaban tan apretados que se quedaban sin aliento. Pero las salidas de emergencia, que deberían haber permanecido abiertas, no se movieron en absoluto. Entre la multitud que bailaba, Whitney, que había recuperado el sentido, se movió rápidamente, tirando de la mano de Lana, y se dirigió laboriosamente hacia las salidas de emergencia. Él se apoderaba de chaquetas, faldas o cualquier cosa que pudiera agarrar y alejaba a esas personas. Innumerables personas gritaban aterrorizadas, corriendo alrededor del gran auditorio como pollos sin cabeza. Pero con las ventanas y salidas de emergencia cerradas, no había forma de que nadie pudiera escapar del gran auditorio. Una atmósfera desesperada y pesada comenzó a envolver los corazones de todos. Comentario 1. Votar capítulo 15. Capítulo 15. La ley de la gravedad ha sido anulada 5 minutos después, Lana salió corriendo del auditorio, cubierta de sangre. Su conciencia se dispersó y su corazón se llenó de terror. No podía pensar en nada más, ni tenía ningún espacio en blanco en su mente para considerar otras cosas. Su único pensamiento era escapar. Escapar. Aléjate, ese demonio. La imagen de su novio, Whitney, desplomándose frente a ella, cubierto de sangre y convulsionando, se repitió en su mente como una escena infiltrable. El hilo de su cordura parecía a punto de romperse al siguiente segundo. El miedo y la impotencia la envolvieron. Desde la primera persona que cayó hasta su escape, esas escenas aterradoras se repitieron en su mente una y otra vez. El interruptor de alimentación principal explotó.
Las cortinas de todo el auditorio volaron en pedazos y gruesos cables plateados de alto voltaje flotaron en el aire, retorciéndose y enroscándose como serpientes venenosas que emergen de la cesta de un monje indio, llenos de un aura aterradora. En el momento en que escapó, un destello brillante pasó rápidamente, acompañado de gritos y el rugido aterrador de un micrófono. Lana giró la cabeza justo a tiempo para ver a su compañero de clase, Fleck, agarrando un soporte de micrófono, con las manos firmemente pegadas a él. Sus ojos se abrieron de par en par, su cabello se erizó y su camisa comenzó a humear. Finalmente, Fleck cayó sobre un altavoz gigante, produciendo un sonido estremecedor. Grieta. Un destello púrpura emanó del auditorio, devolviendo inmediatamente a Lana a la realidad. Jadeando en busca de aire, continuó tropezando y huyendo. Por otro lado, Eric, que estaba peleando con Clark, también vio todo lo que sucedió en el auditorio de baile. Incluso con supervisión, el auditorio estaba a kilómetros de distancia, pero no podía obstruir su vista. ¿Aún no se ha vuelto completamente loco? Los objetivos de su venganza son todos los jugadores de fútbol. Está dejando escapar a los estudiantes y profesores inocentes. Al ver todo lo que Jerome hizo en el auditorio, Eric se burló. Si quieres ser un villano, debes abandonar por completo la simpatía y la amabilidad. Vacilar ahora, enredarse en la borrosa línea entre el bien y el mal, solo conducirá a la muerte. Bang. 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 Los puños chocaron contra los músculos, produciendo sonidos explosivos aterradores. En el bosque escaso, un lugar tranquilo que pasa desapercibido para todos. Los dos intercambiaron varias rondas en poco tiempo. Aunque la fuerza y la velocidad de Clark todavía no podían compararse con las de Eric, apenas podía seguir su ritmo. El talento innato de combate de Clark se desató por completo, pasando de estar en completa desventaja a apenas poder competir con él. Pero la plantilla Homelander de Eric también se desbloqueaba continuamente, y la presión de Clark lo obligaba a volverse cada vez más fuerte. El progreso de la plantilla aumentó del 70% al principio al 78% ahora. Aunque su fuerza, velocidad, resistencia y agilidad aumentaron, él siguió reprimiendo firmemente a Clark. Mientras esquivaba un puñetazo de Clark, Eric expuso deliberadamente una debilidad, fingiendo estar ligeramente desequilibrado. El inexperto Clark cayó en la trampa y aprovechó la inestabilidad de Eric para agarrarle el brazo. Controlando el brazo de Eric, Clark se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Pero el desarrollo posterior no se desarrolló como Clark había imaginado. El brazo de Eric, con un extraño arco, se liberó del control de Clark y, al mismo tiempo, levantó su pierna derecha. Un fuerte golpe con la rodilla hizo que Clark tropezara. Eric agarró los hombros de Clark mientras su cuerpo perdía el equilibrio. Eric, sin mostrar piedad, utilizó un tiro de lucha libre, estrellando a su oponente fuertemente contra el suelo. Auge. Con un sonido atronador como el disparo de un cañón, el cuerpo de Clark se estrelló con fuerza contra la tierra sólida. Se formó un gran hoyo cóncavo en el suelo y la tierra cayó como agua. Acostado en el fondo del pozo, Clark jadeaba en busca de aire. Su fuerza física estaba al borde del agotamiento. Ahora, mover un solo dedo era difícil. Aunque el repentino estallido de poder le causó suficientes problemas a Eric, después de todo, era una fuerza recién despertada. Sin conocer su identidad kryptoniana, ni las responsabilidades que tenía, Clark Kent actualmente era solo un estudiante de secundaria que acababa de ingresar a la escuela media. Enfrentarse a Eric, cuyo progreso en la plantilla Homelander ya se había desbloqueado al 78%, poder luchar hasta este punto ya era una actuación excepcional. El vencedor final, Eric, se quedó de pie al borde del pozo profundo, con su mano derecha apretada en un puño, sintiendo los cambios en su cuerpo. Su corazón latía rápidamente y su visión y percepción se volvieron más agudas. El canto de los grillos en la jungla lejana llegó a sus oídos. Sonidos que antes eran débiles ahora sonaban excepcionalmente claros. No solo mejoraron su fuerza, resistencia, agilidad y percepción auditiva, Eric dio un paso adelante. Él no cayó directamente del aire, sino que permaneció de pie en el aire, directamente suspendido en el aire. Clark, en el fondo del pozo, observaba a Eric flotando en el aire, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto? Mientras aún corría, Eric ya podía desafiar la gravedad y flotar en el aire. ¿El talento de Eric ya ha superado las limitaciones de la Tierra? Clark, que ya se sentía inferior, se retrajo aún más en ese momento. Sintiendo su cuerpo flotando en el aire, Eric respiró profundamente. ¿Es esta la capacidad de volar?
Aunque acababa de ser desbloqueado y solo podía flotar en el aire, a medida que el progreso de la plantilla Homelander continuara desbloqueándose, seguramente dominaría la habilidad de volar muy rápidamente. Ruido sordo. Descartando su habilidad de flotar, Eric saltó al lado de Clark en el fondo del pozo. Clark, todo ha terminado. Eric, con sus ojos brillando con una luz inusual, miró hacia el auditorio de la escuela en la distancia. Tal vez deberías ir al baile y ver lo que has ignorado y esperabas no ver, lo que está sucediendo allí. ¿El baile? Los ojos de Clark estaban llenos de confusión. ¿Estás diciendo? De repente, un rayo plateado brillante se disparó hacia el cielo, iluminando toda la noche. El rayo que venía desde la dirección de la escuela dejó atónito a Clark. Lana. Al darse cuenta de que Lana podría estar en peligro en el baile, Clark inmediatamente ignoró su dolor, se levantó del suelo y corrió hacia la escuela. Con supervelocidad activada, se transformó en una ráfaga de viento. Mientras observaba la figura de Clark alejarse, Eric sacudió lentamente la cabeza. Lana, por quien Clark estaba preocupado, estaba escondida nerviosamente detrás de una estatua cerca de la biblioteca. La fuente y los arbustos espinosos, al amparo de la noche, ocultaron su cuerpo. Lana, que había estado corriendo todo el camino, estaba empapada de sudor y sangre, temblando. Con las manos juntas, rezó desesperadamente para que el diablo no viniera. Sin embargo, lo que ella temía todavía ocurrió. El demonio, cuyo cuerpo emitía rayos, todavía caminaba. El sonido de pasos en el suelo hizo que el corazón de Lana latiera con terror. Comentario 1. Votar capítulo 16. Capítulo 16. No tengo posibilidad de redención. Jerónimo. El diablo en el corazón de Lana caminaba paso a paso hacia su escondite, y de repente se detuvo después de escuchar una voz. Una figura oscura apareció detrás de Jerome. «¿Oms?» Jerome se volvió nervioso. Con su aguda percepción, no se había dado cuenta de cómo la otra parte apareció detrás de él, lo que lo puso nervioso. «¿Eres tú?» Después de ver claramente la identidad de la figura oscura, Jerome retrocedió un paso con miedo. «Parece que estás bastante inmerso en tu obra maestra». La persona de la figura oscura caminó paso a paso hacia Jerome, quien se estaba retirando. «Tú, no entiendo de qué estás hablando». Jerome tragó saliva, tartamudeando. La arrogancia y la compostura que tenía en el salón de baile habían desaparecido, reemplazadas solo por un miedo profundo. Lana, escondida detrás de la estatua, quedó completamente en shock. Ella no podía creer que este demonio, que había atacado cruelmente a sus compañeros de clase en el baile, en realidad tuviera a alguien a quien temer. ¿Quién era? Mientras sentía miedo, también desarrolló una intensa curiosidad por la figura oscura en las sombras. Golpe. Golpe. La figura oscura salió de las sombras y el rostro familiar de la otra parte hizo que Lana se tapara la boca. Ese era Eric Kent. El hermano de Clark Kent. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué este diablo le tenía tanto miedo a Eric Kent? Innumerables preguntas pasaron por la mente de Lana. Claro que lo entiendes, Jerome. Después de todo, acabas de lograr algo que nadie más pudo. Convertir el baile de bienvenida en un baile sangriento. Es increíble. A veces, la cordura y la locura son tan solo una delgada línea. Eric, usando su supervisión, encontró al instigador del baile, Jerome, antes que Clark. Mirando los ojos de la otra parte, que eran tímidos pero llenos de locura, Eric expresó sus pensamientos. «¿Entonces has venido a detenerme?» La ira se apoderó instantáneamente de Jerome, que tenía los ojos rojos. La locura había vencido a la timidez. Ahora ya no quería huir. Cuando me colgaron en una cruz, humillándome hasta el extremo, no viniste a detenerlo. Cuando me desnudaron y me pintaron el cuerpo, no lo detuviste. Ahora quieres ser un emisario de la justicia. Quita esa cara de hipócrita, cabrón. Jerome, cuyos ojos se habían vuelto de un blanco plateado, fue cubierto por un rayo y al instante se movió frente a Eric. El relámpago que llenó su cuerpo, como una gran serpiente liberándose de sus ataduras, se abalanzó sobre Eric, mostrando sus colmillos y garras. El aura poderosa hizo que Lana, escondida detrás de la estatua, cambiara de color involuntariamente. Ese aterrador rayo había derribado a Whitney y convertido instantáneamente a Flack en carbón. Incluso una simple mirada llenó a Lana de pavor. Al ver a la otra parte atacar a Eric, se tapó la boca, imaginando ya el trágico final de Eric. Estallido. El golpe de Jerome fue bloqueado casualmente por Eric. Todos los rayos plateados en el cielo golpearon el cuerpo de Eric, pero no pudieron derribarlo. No solo no lo derribó, sino que además pareció no haberle causado daño.
Lana miró con los ojos muy abiertos todo lo que tenía delante. ¿Qué fue esto? ¿Podría ser que Eric fuera incluso más aterrador que este demonio? Lana, conmocionada más allá de lo imaginable, tuvo varios pensamientos que ella misma encontró increíblemente absurdos. Eric bloqueó el ataque de Jerome con una mano, y de repente extendió su otra mano, agarrando el cuello de la otra parte. Grieta. Ante la mirada incrédula de Jerome, Eric torció el cuello de la otra parte. El rayo que cubría su cuerpo también se disipó en un instante. El diablo en los ojos de Lana fue fácilmente estrangulado por Eric. Después de lidiar con Jerome, Eric arrojó casualmente el cadáver de la otra parte al suelo. Originalmente, su plan era aprender de la otra parte cómo usar la kriptonita para mejorar los superpoderes, o cómo un físico afectado por la kriptonita podría despertar superpoderes. Si la otra parte era lo suficientemente inteligente, aún podría haber algún valor en mantenerlo, pero Eric rápidamente se dio cuenta de que no había necesidad de mantener a un idiota así. Después de tratar con Jerome, Eric miró detrás de la estatua. Lana rápidamente se tapó la boca, sin atreverse a respirar. Eric no tenía ningún interés en la diosa de su hermano. La miró y luego se fue directamente. En el salón de baile, Clark, que se había apresurado, miró todo lo que tenía delante en estado de shock. Todos los aspersores del salón estaban encendidos, innumerables boquillas rociaban gotas de agua, apagando las llamas ardientes en el salón y salpicando agua carmesí al tocar el suelo. El agua que fluía diluía poco a poco la sangre en el suelo. Varios estudiantes yacían en el suelo sin que se supiera qué había pasado. Clark los reconoció. Eran miembros del equipo de fútbol. Flack, Tommy, Ross y incluso vio al novio de Lana, Whitney. Las víctimas individuales que yacían en el suelo y que aún no habían perdido el conocimiento emitían débiles gemidos. Clark no sabía si eran gemidos de dolor sin sentido o súplicas de ayuda dirigidas a él. ¿Cómo pudo ser esto? Clark, con el corazón lleno de un inmenso reproche y dolor, se arrodilló pesadamente en el suelo. El agua salpicada cayó sobre su rostro, mezclándose con lágrimas y deslizándose por sus mejillas. Podría haberlos salvado. Todo esto es culpa mía. Clark inclinó la cabeza, sus manos se apretaron en puños contra el suelo, temblando por todas partes. Clark. Justo cuando Clark estaba inmerso en un inmenso dolor, una voz familiar sonó en su oído. En medio del torrencial aguacero, Clark levantó la cabeza borrosamente. Eric se quedó a su lado, mirándolo sin expresión alguna. Eric, tú sabías lo que pasó aquí desde el principio, y sabías quién era el culpable desde el principio, ¿no? Clark pensó por un momento y luego entendió toda la historia. ¿Por qué? Podrías haber detenido todo esto. Clark, con los ojos rojos, se puso de pie, con la voz temblorosa y la ira casi brotando. No creo que me creas, Clark. Ante el interrogatorio airado de su hermano mayor, el tono de Eric permaneció tan tranquilo como la indiferencia. Porque ahora crees más en el poder que en mí. El poder de Superman te hace feliz, peligroso, y también te hará retroceder a depender del poder en lugar de la habilidad, el entrenamiento y la sabiduría, tentándote a perder el juicio. Prejuicios, terquedad, visión de túnel, Clark, esos son los errores que has cometido. Si quieres elegir el camino correcto, debes ver el precio que pagarás por ellos. ¿Entonces eres inocente? Clark miró a Eric con enojo, con fuego en sus ojos. Porque somos personas diferentes. Tú eres luz, yo soy oscuridad. Tú eres amor y orden, yo soy violencia y caos. Palabras como salvar y redención nunca se han asociado conmigo. Así que, Clark, no me exijas que cumpla tus expectativas, ni esperes que sea un salvador que salva a otros. Las palabras de Eric todavía eran completamente frías. Desvió la mirada y, a través de múltiples obstrucciones, vio la ambulancia y el vehículo de auxilio acercándose a toda velocidad desde la distancia. Después de mirar a los miembros del equipo de fútbol que yacían en el suelo, Eric se giró y se fue directamente. Dentro del salón donde salía agua, Clark permanecía en silencio, inmóvil. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. La ambición del ex produjo una violenta explosión en la escuela secundaria de Smallville. Una búsqueda en Google reveló que 3 camiones de bomberos de Smallville habían sido enviados previamente al auditorio donde se celebraba el baile escolar para extinguir un incendio, que ya está prácticamente controlado. Se informa que todas las bocas de incendio de la escuela han resultado dañadas y que la presión del agua en la tubería principal de la ciudad, desde Prince Street hasta Gus Square, se ha reducido a cero, lo que dificulta considerablemente la labor de los bomberos.
La radio de Smallville estaba transmitiendo las últimas noticias. En el auto a toda velocidad, Jonathan escuchaba atentamente la transmisión de radio mientras consolaba a Marta. No te preocupes, Marta, Eric y Clark estarán bien. Ya no son estudiantes comunes y corrientes. Lo entiendo, Jonathan. La mirada de Marta siguió el número cada vez mayor de coches de policía en la calle, con el ceño fruncido. Solo me preocupa que Clark y Eric puedan involucrarse accidentalmente, después de todo, no son lo suficientemente maduros. No lo harán. El tono de Jonathan era más tranquilo que el de Marta. Nuestros hijos son mucho más maduros de lo que imaginamos. Mientras hablaban, los dos llegaron a la escuela. El incendio en el auditorio de la escuela, provocado por un cortocircuito, había sido extinguido, y ahora había muchos coches de policía y ambulancias estacionados en el campus. Los bomberos ya habían apagado el incendio en el auditorio y estaban cooperando con la policía y el personal médico para sacar a los estudiantes heridos. Los estudiantes que lograron escapar por poco del baile estaban cooperando con la policía para realizar breves declaraciones o llorando en los brazos de sus padres, envueltos en mantas. Se estima que el baile sangriento de esta noche se convertirá en el baile más inolvidable de sus vidas. Mirando a la multitud herida y gimiendo, Marta miró ansiosamente a su alrededor. Pronto vio a Clark, sentado en los escalones, luciendo algo distraído. Junto a él estaban sentados sus dos mejores amigos, Sloe y Pete. Sloe y Pete se habían recuperado de las intensas emociones de su estrecho escape, y ahora ambos estaban consolando a Clark. Clark, no tienes que culparte por esto. Aunque tengas talentos extraordinarios, no puedes decidirlo todo. Estoy de acuerdo. La expresión de Pete era solemne. Las desgracias ocurren todos los días en este mundo, Clark, no puedes ayudar y salvar a todos. Los dos evitaron tácitamente discutir el conflicto entre Clark y Eric en ese momento. Debería haber, Clark suspiró levemente, mirando a los heridos que los médicos atendían más adelante. Debería haber descubierto antes que el asesino era Jerome. Si no hubiera perdido tanto tiempo con Eric, tal vez, al escuchar a Clark mencionar a Jerome, la expresión de Sloe cambió ligeramente. Después de pensarlo un momento, decidió contárselo a Clark. En realidad, Clark, Eric una vez me insinuó que el asesino de Dan Brown era Jerome, pero en ese momento no le di mucha importancia. Sloe contó cómo Eric había estado mirando noticias sobre Jerome en la oficina del editor ayer. Después de escuchar el relato de Sloe, Clark se quedó en silencio. Una sensación de confusión surgió dentro de él. ¿Había entendido mal a Eric? Clark. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, oyó una voz familiar. Él levantó la mirada y vio a su madre, Marta, caminando hacia él con una expresión preocupada. ¿Estás bien, Clark? Estoy bien, mamá. Clark forzó una pequeña sonrisa, se recompuso, se levantó y le respondió a su madre. Está bien, siempre y cuando estés bien. Jonathan se acercó y le dio una palmadita en el hombro a su hijo mayor. ¿Dónde está Eric? ¿No está contigo? No. Clark respondió con una expresión un tanto inusual. Sin notar la expresión inusual de su hijo, Jonathan frunció el ceño, se quitó el sombrero y miró a su alrededor, esperando encontrar a Eric entre la multitud. Tío Jonathan. Lana, acompañada de su tía, envuelta en una manta blanca, se acercó a saludar a la pareja. Lana. Al ver a Lana, con aspecto algo desaliñado y con manchas de sangre en la frente, Marta se acercó amorosamente y la abrazó. ¡Qué noche tan triste! ¿Estás bien? Estoy bien, no tengo heridas graves, solo un golpe. Lana le sonrió a Marta y su mirada recorrió a Clark y los demás. Una mirada de decepción apareció en su rostro cuando no vio a Eric. Ella no le había dicho a la policía que había presenciado personalmente el asesinato de Jerome a manos de Eric. Como tenía muchas preguntas, quiso hablar con Eric, pero él no estaba allí. Lana rápidamente compuso su decepción y, después de intercambiar algunas palabras con la pareja, se fue con el pretexto de ir al hospital a cuidar de Whitney. Clark solo volvió en sí después de ver desaparecer la figura de Lana. Le molestaba un poco que Lana no hubiera venido a saludarlo. Sloe y Pete, observando la expresión abatida de Clark frente a su diosa, intercambiaron miradas. Todo se entendió sin palabras. Después de despedir a Lana, Jonathan se preparó para preguntar a la policía sobre el paradero de Eric. Apenas había dado 2 pasos cuando su mirada se desvió y vio a Eric hablando con la policía. Eric. Jonathan, aliviado de que su hijo menor estuviera a salvo, dejó escapar un largo suspiro, caminó rápidamente y puso un brazo sobre los hombros de Eric. ¿Estás bien, Eric?
Estoy bien, papá, mi ropa se rompió accidentalmente. Eric sonrió mientras le respondió a su padre. Está bien, siempre y cuando estés bien. Jonathan le dio una palmadita en el hombro a Eric. Marta y Clark están esperando allí, vamos. Al día siguiente, por la mañana. Metrópoli. La juventud salvaje de Metrópolis. El Playboy Lex Luthor y la historia del Club Cero. En Luther Manor, Lex Luthor estaba hojeando el último periódico y, al ver los chismes sobre él, se burló. Si un genio se escapa de una botella, ya no es un genio, y lo mismo ocurre con los chismes llamativos. Si se informan íntegramente, ya no son chismes. Lex dejó el periódico y se puso de pie. Inteligente, joven, seguro de sí mismo, lleno de energía vibrante, Lex, a excepción de su calvicie, acababa de completar una intensa sesión de entrenamiento de esgrima. Durante su descanso, cogió casualmente el periódico, vio el artículo sobre sí mismo y de inmediato lo comentó con desdén. ¿Entonces admites que el informe es falso? La entrenadora de esgrima tenía una buena relación con Lex, así que preguntó directamente. Audrey, ¿sabes cómo la esgrima se convirtió en un deporte refinado? Lex se levantó, recogió la máscara de esgrima de la mesa y, sin esperar respuesta, continuó. En 1776, el maestro de esgrima francés Lavoisier inventó la máscara, lo que convirtió la esgrima en un deporte refinado. Su invención evitó por completo las lesiones accidentales durante el ataque y la defensa. Para mí, usar una máscara es una protección para el ataque y la defensa en mi vida. ¿Quiénes son los objetivos de las confrontaciones de tu vida? ¿Tu padre o sus subordinados? Audrey continuó preguntando. ¿Quién sabe? Quizás ninguno, quizás ambos. Una sonrisa de significado desconocido apareció en los labios de Lex. Se sentó y continuó hojeando el periódico, su mirada se posó en un informe sobre Smallville. Después de una breve lectura, Lex se interesó inmediatamente. ¿Tragedia en el baile de la preparatoria Smallville? Relámpago. Interesante. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Lana en lo indecible. Lamentablemente, 2 estudiantes murieron y otros 6 que asistieron al baile resultaron heridos y reciben tratamiento en el hospital. Busquen en Google y lean el texto. Lo bueno es que los heridos graves ya están fuera de peligro. Jonathan, como uno de los representantes de los padres, asistió a la reunión de discusión sobre el accidente de baile de la escuela secundaria de Smallville organizada por el gobierno y relató la información que sabía a su familia durante el almuerzo. Debido a un incidente tan grave en la escuela, habrá un feriado de 2 días. Esta es también la razón por la que Eric y Clark no fueron a la escuela. Entonces, Jonathan, ¿qué pasó exactamente? Marta preguntó con el ceño fruncido. Clark mencionó anteriormente que un miembro del equipo de fútbol llamado Dan Brown fue asesinado, y el sospechoso que lo mató fue el culpable que causó la tragedia en el baile. Jonathan tomó el café que estaba a su lado y le explicó a Marta. El asesino se llama Jerome, pero desapareció hace 3 años. No sé por qué regresó de repente esta vez. ¿Lo atrapó la policía? Marta continuó preguntando. De hecho, Jerome ya está muerto. Jonathan se encogió de hombros, levantó la taza de café que tenía en la mano y tomó un sorbo, y pronto sus cejas se fruncieron. No sabía si era por el amargor del café o por su incomprensión del asunto que se estaba tratando. FFFF. El cuerpo de Jerome fue encontrado en el campus de la preparatoria, muerto con el cuello roto. Aunque él era el asesino, si estuviera vivo, sin duda podría proporcionar mucha información a la policía. Al escuchar a Jonathan decir que Jerome murió a causa de una fractura de cuello, Clark en la mesa del comedor inmediatamente lanzó una mirada sospechosa a Eric. En Smallville, Clark no pudo encontrar una segunda persona además de Eric que pudiera matar a Jerome sin alarmar a nadie. Escuché que aquellos que lamentablemente murieron y resultaron heridos eran todos miembros del equipo de fútbol, ¿es así? Después de que Marta digirió lo que dijo Jonathan, preguntó sobre la información que había escuchado. Jerome tuvo algunos conflictos con el equipo de fútbol, pero creo que esto es algo que la escuela y el entrenador deberían considerar. Jonathan no quiso seguir discutiendo ese tema, así que después de responder, no dijo más y sacó a relucir otros asuntos. Clark, el tractor no funciona. Ayúdame a arreglarlo más tarde. Sospecho que el problema está en la línea de aceite de alta presión, que está desgastada y gotea. Espero que no tengamos que cambiarla esta vez, o será otro gasto. Está bien, papá. Clark asintió a su padre y bajó la cabeza para ocuparse de la ensalada de frutas en la mesa del comedor.
Eric, sentado frente a Clark, comenzó a considerar cómo lavar el dinero que había obtenido de la pandilla para que sus padres lo aceptaran. Clark. Jonathan, que tenía las manos cubiertas de aceite y vestía un viejo mono de reparación, le preguntó a Clark, que estaba de pie junto a él. ¿Estuviste involucrado en el incidente del baile? Clark estaba sumido en sus pensamientos. Hizo una pausa al oír las palabras de su padre y luego negó con la cabeza. No, quería detener a Jerome, pero no lo logré. El tono de Clark era un poco abatido. Si hubiera sido más maduro, podría haber evitado esta tragedia, pero lo arruiné todo. Nadie es perfecto, Clark. Jonathan se secó las manos con un trapo y le dio una palmadita a Clark en el hombro. Si intentas culparte de todo, al final te encontrarás lleno de agujeros. Tienes que aprender a dejar las cosas de lado en el momento adecuado, ya sea la presión, la responsabilidad o las duras críticas de los demás. Pensé que podía cambiar algunas cosas, pero, frente a su padre, Clark le expresó sus verdaderos sentimientos. Al igual que Eric, intenté cambiar algunas de sus opiniones, pero al final no pude cambiar nada. Tal vez ustedes, hermanos, necesiten tener una buena conversación. Jonathan ofreció su sugerencia y habló de sus propias experiencias de aquel entonces. Cuando estaba en la preparatoria, tuve una discusión con mi primo por la propiedad de un guante de boxeo. Barry Lee Jones, ¿lo recuerdas? Nos visitó el año pasado. Tuvimos una pelea entonces, y ninguno de los dos cedió. Más tarde, tu abuelo nos encerró a los dos en un almacén de maíz, un lugar donde solo cabíamos nosotros dos. Tras media hora de aburrida locura, empezamos a hablar. Porque no nos quedaba otra opción que hablar. Jonathan hizo una pausa y dijo. Entonces, después de 2 horas de hablar de todo, nos reconciliamos. Clark, a veces lo único que necesitas es crear un ambiente tranquilo, escuchar y hablar, y continuar hasta que comprendas completamente los pensamientos del otro. Después de escuchar la explicación de su padre, Clark asintió pensativamente. Lo entiendo, papá. Después de ayudar a Jonathan a reparar el tractor, Clark se lavó las manos y decidió tener una buena conversación con Eric. Pero lo que no esperaba era que en ese momento, la habitación de su hermano recibiera a un visitante inesperado. Lana Lan estaba en la habitación de Eric, mirando con sorpresa los dibujos pegados en la pared. Bocetos en blanco y negro con luces y sombras contrastantes, delineados con lápiz o carboncillo, representaban un monstruo aterrador en un cielo estrellado indescriptible, cuya forma espantosa devoraba todo con hambre y avidez. Se usaron herramientas similares a crayones para dibujar un monstruo gigante durmiendo bajo el agua. Su aterrador cuerpo y sus alas escamosas se representaron sobre un fondo viscoso y sombrío cubierto de musgo verde, y las palabras Atlantis Corazon estaban escritas en la esquina inferior derecha del dibujo. También había una pintura colorida que la impresionó, una noche de colores no identificables, como sangre escarlata mezclada con barro negro, con una tenue luz amarilla brillando sobre ella, y un edificio sombrío con Arkham escrito en su superficie, oculto en lo que podría llamarse una noche negra. Esto es Arkham. Lana recordó haber leído en un libro sobre la historia de las ciudades estadounidenses que Ciudad Gótica tenía un asilo Arkham. ¿Podría esta pintura representar el Arkham Asylum de Ciudad Gótica?